hemos estado hablando de Jesús, llevamos un par de domingos hablando de Jesús con sus discípulos en la última cena. Y el Señor reveló muchas cosas de lo que iba a pasar con la iglesia, con los discípulos, luego que Él muriera, resucitara y ascendiera. Y la iglesia íbamos a vivir una temporada, un periodo de extender su reino, de ser los proclamadores de su reino, de ser los embajadores de su reino, mientras Él regresa. Amén, ¿o no? Amén. Por lo tanto, en esa temporada estamos, en que Jesús, cuando muere, resucita, asciende. El apóstol Pablo nos muestra, él lo pudo ver, al Señor sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y la iglesia debiéramos vivir las enseñanzas, las direcciones y las bendiciones que el Señor nos dejó para los suyos. ¿Amén o no? ¿Y de qué forma debiéramos vivir? Estando ya en su reino, en medio del terreno de este mundo caído, ¿no? Que aún por un breve tiempo sigue siendo gobernado por Satanás y por las tinieblas. Decimos normalmente esto porque muchos nos preguntan, ¿y si Dios existe, por qué hay hambre en el mundo, no? Si Dios existe, ¿por qué hay guerra? Si Dios existe, ¿por qué los niños se mueren? Si Dios existe, ¿por qué están las enfermedades? Sí, porque así como Dios existe, Satanás también existe. Y Él trajo todo esto a la humanidad. Pero esto un día va a terminar. Y esa es la esperanza. Por eso es lo que cantábamos, y lo cantábamos con tanta pasión, con tanta fe, con tanta alegría. Porque un día esto va a terminar. Amén, ¿o no? No habrá más muerte, no habrá más enfermedades, no habrá más llanto, no habrá más dolor cuando Él regrese, porque todas las cosas serán como en el principio. Como en el principio. Y ese es el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos viven ese mensaje? ¿Y cuántos lo saben enseñar, lo saben proclamar? Y es el mensaje que tenemos que anunciar, que tenemos que llevar y que tenemos que vivir. Celebramos y estamos en la semana de Navidad. Todavía pronto Año Nuevo, pero Navidad. ¿Y qué celebramos en Navidad? Entendemos que no es la fecha correcta, pero ok, celebramos Navidad, ¿verdad? Y el nacimiento de Jesús, el Señor, el Salvador del mundo, el Dios que se hizo hombre. ¿Y por qué nació? ¿A qué vino? ¿Cuántos celebraron Navidad en este sentido el 24 de la noche o el 25? El nacimiento de Jesús fue el mayor regocijo, fue la mayor alegría en casa, fue la mayor celebración, el nacimiento de Jesús. Eso es lo que la iglesia debe celebrar. Y no solo en diciembre, sino que todos los días debíamos darle gracias al Señor. ¿Y por qué Él vino? ¿A qué vino? Y eso es lo que debemos vivir constantemente, y eso es lo que debemos proclamar y predicar. Porque ese fue el mensaje que nos alcanzó. El Señor, el Salvador del mundo. Y la esperanza que tenemos, podemos insistir, y la fe que tenemos primero que todo, que Él perdonó nuestros pecados, amén, nos hizo nueva criatura, nos reconcilió con el Padre, estamos en su reino, amén o no, y estando en su reino tenemos los beneficios de su reino y esperamos que Él regrese. Y cuando Él regrese será todo como en el principio, amén o no. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Por eso debemos permanecer en esto, en la enseñanza del apóstol, en esta palabra, en esta fe, en este entendimiento, en este mensaje. Este mensaje no se puede callar, este mensaje no se puede silenciar. Es el mensaje de la iglesia. El nacimiento de Jesús, su muerte por nuestros pecados, su resurrección venciendo la muerte, Satanás, el pecado y
y la enfermedad y el dolor. Amén, ¿o no? Que Él está en su trono y que un día regresará y traerá su reino por completo. Y allí todo será hecho nuevo. Amén, ¿o no? Ese es el mensaje del Evangelio que vivimos y debemos proclamar. Y sobre eso anunció el Señor al final. 3 años y medio aquí en la tierra, llevando su mensaje. Vivió 33 años. Creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero cuando ya comienza su ministerio, esencialmente en su etapa cúlmine, cuando tenía alrededor de 30 años y es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo lo cubre, sino que lo quita. Comienza su ministerio y comienza a deshacer las obras de las tinieblas. Comienza a traer el mensaje, la buena noticia de salvación, porque la bendición de la relación del único Dios verdadero con el hombre era a través en ese entonces de un solo pueblo, que era Israel. Pero luego, cuando Jesús muere en la cruz, abre el pacto, un nuevo pacto, ahora con toda la humanidad. Antes nosotros, estábamos considerados enemigos de Dios, gentiles, fuera del plan, del propósito de Dios para la humanidad, porque traíamos la herencia de pecado del primer Adán. Pero cuando el Señor muere por nosotros en la cruz, cuando el Señor, como el Cordero de Dios, muere ahora por toda la humanidad, ya no solo por una nación, sino por toda la humanidad. Ahora la relación de Dios ya no es con una nación geográfica, sino con todos los que creen en Él y le reciben como Señor y Salvador. Y ahora levanta un nuevo pueblo con una nueva ciudadanía. Ese nuevo pueblo es la iglesia de Dios. Y la nueva ciudadanía no tiene que ver con un lugar geográfico aquí en la tierra, sino que es la ciudadanía celestial del reino de Dios. ¿Amén o no? Y esa es la que debemos vivir. Y sobre esto Jesús está hablando con sus discípulos en la última cena y en los 40 días después, cuando resucitó y caminó con ellos. Y yo quiero que cerremos este año, o le hemos orado al Señor diciendo: Señor, ¿cómo cerramos? ¿Cómo hacemos la última reunión del año? Donde para el Señor, en su tiempo, en su kairos, que el tiempo de Dios no tiene día y noche, no está viviendo el año 2024, nos ve como una sola temporada. Pero nosotros que estamos con años, y para muchos quieren que termine el 2024, para otros quieren que se extienda porque ha sido bueno, y que comience el 2025, algunos quieren prontamente. Pero sabes, en Cristo todos los días podemos vivir un nuevo tiempo, una nueva temporada, un nuevo año, una nueva vida. ¿Amén o no? Entonces el reino de Dios es todos los días manifestándose en favor de nosotros. ¿Cuántos quieren vivirlo? ¿Cuántos quieren experimentarlo? Así, todos los días. Amén. Y para quienes no lo están experimentando, le he dicho en otras oportunidades, pueden ser por 2 razones. Una, porque no está el sentido del reino de Dios en ti, que gobierna y que debe revelarse más. Porque si has nacido de nuevo y eres hijo o eres hija, está para ti. Y debes vivirlo y entenderlo más para manifestarse. O lo otro es que tal vez no estás viviendo en el reino de Dios. Porque estás en una congregación, estás en una iglesia, pero tu corazón no ha sido transformado, tu mente no ha sido transformada. Porque el evangelio y el reino no se trata de una religión, sino es poder de Dios, el cielo viniendo a la tierra. Así que si hay alguien en esa situación y no está experimentando la salvación y la vida eterna en tu vida,
puede ser una mañana, para que eso sea cambiado y transformado. Y va a ser el día más hermoso de tu vida. Cristo viniendo a ti y tú en Él ahora, y todo el pasado es quitado, es borrado, y todo comienza a ser hecho nuevo por el poder de su palabra y por su amor derramado en nuestros corazones. ¿Amén o no? ¿Cuántos dan testimonio de eso? Amén. Y celebramos eso. ¿Amén o no? Eso, le damos un aplauso a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso vivimos con esperanza y con la expectativa de lo que viene. En Él todas las cosas son hechas nuevas para mí todos los días. Su gracia se renueva cada mañana. Despertamos y decimos: gracias, Jesús. Una nueva temporada en ti. Y quiero que leamos antes de cenar y darle gracias al Señor por esto. Leamos algunos versículos y nos vayamos al momento donde Jesús estaba con sus discípulos. Así quiero que podamos leer en Juan capítulo 12 en adelante algunos versos. Y luego ya vamos a cenar. Del verso 17 en adelante. Contexto: Jesús había estado haciendo su ministerio en el norte de Israel, en la provincia de Galilea, Capernaum, Nazaret, en el norte. Por eso le dicen Jesús de Nazaret, aunque nació en Judá, en Belén. Pero le decían el Galileo o el de Nazaret, porque de allá era la familia y de allá hizo gran parte de su ministerio. Pero todas las celebraciones, todas las fiestas del pueblo se realizaban en el sur, en la provincia de Judá, en Jerusalén. Allí estaba el templo donde se hacían todas las celebraciones, los censos, todas las fiestas, todas se celebraban, la gran mayoría o las más relevantes eran allí, y el pueblo tenía que dirigirse a ese lugar. La gran mayoría de los habitantes, y los judíos, los israelitas, iban a Jerusalén, del territorio o algunos que estaban esparcidos en otras naciones. Venían al templo a celebrar esencialmente esta fiesta donde Jesús está, que es la fiesta de la Pascua, ¿no? Y celebraba el pueblo, celebraba el día en que Dios los liberó y los sacó de Egipto. Pascua significa eso, paso o salto. Fueron sacados de la esclavitud y saltaron a la libertad. Pasaron de ser esclavos a ser una nación libre. Y eso es Pascua. Y ellos celebraban y tenían 6 días de panes sin levadura, y el séptimo tenían que celebrar el Paso, la Pascua. ¿Y cómo lo celebraban? Como Jesús lo dijo que tenían que hacer, allí pronto a salir de Egipto a la tierra prometida. Estoy hablando rápidamente porque hay mucho detalle, pero contar esto, ¿verdad? Los panes sin levaduras, como digo, las familias debían reunirse y matar un cordero, ojalá de 1 año, sin manchas, sin enfermedades. Tenían que guardarlo incluso y cuidarlo. Y lo mataban, lo comían, ¿verdad? Si era la familia pequeña, lo compartían con otros, se juntaban en familia para que todos pudieran comer ese cordero. Y esa noche, hablando específicamente de esa noche, cuando el Señor les da esta instrucción, y la sangre de este cordero, ¿no? Tenían que vertirla, pero una parte de ella tenían que ponerla en los dinteles de la puerta de su casa. Porque esa noche iba a pasar la muerte por Egipto, donde Dios, el único Dios verdadero, iba a enviar la última plaga para que todo primogénito debiera morir. Y en eso está derribando el último Dios que tenía Egipto. No es solo matar a alguien, sino una nación que había levantado dioses,
a las cuales servían, Dios fue derribando uno tras otros, porque ellos tenían oprimido al pueblo de Dios, y Dios lo libera, derribando a cada uno de sus dioses. Y el último es la descendencia de Faraón. Pero la muerte pasaba por Egipto, Israel todavía estaba ahí, pero donde en las casas donde estuviera la sangre en estos dinteles, la muerte pasaría por alto, pasaría sobre esa casa. Y los primogénitos de esa casa, no solo los hijos de los hombres, sino también de los animales, no morirían. Y eso pasó. Llegó la noche, la última plaga es soltada, la muerte pasa sobre Egipto, pero donde estaba esa sangre, en los dinteles de esa casa, la muerte no hace daño. Pasó por alto. Y el pueblo de Israel celebró la vida, y luego de ese día, al día siguiente, comienzan a caminar en libertad hacia la tierra prometida. ¿Me siguen o no? Ese es más o menos el contexto. Y año tras año, en esa misma fecha, para nosotros entre marzo y abril, para ellos iba a ser el primer mes del año, por ahí por el 15, 17 de marzo para nosotros. Ahí comienza para ellos el primer mes del año judío. Y cada año en esa fecha celebraban, y deben celebrar hasta el día de hoy, la Pascua. ¿Por qué siguen celebrando la Pascua ellos? Porque no reconocieron a Jesús como el Mesías, como hemos dicho, este Cordero de Dios ahora que vino para toda la humanidad. Nosotros celebramos, por eso celebramos Semana Santa, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa celebración judía es cuando Jesús muere por nosotros. No fue un día cualquiera, fue en un día específico, porque el Cordero de esa Pascua judía con Egipto estaba simbolizando lo que Jesús iba a hacer después con la humanidad. Por eso cuando Jesús muere en el Pesaj judío, en la celebración de la Pascua judía. Y ya no un cordero, un animal sacrificado para que el pueblo de Israel fuera perdonado, sino ahora el Hijo de Dios muriendo como un cordero en la cruz, derramando su sangre para que todo quien Él cree, ¿verdad?, tenga por la fe que pasamos por su sangre, y ahora Él muere por toda la humanidad. Pero para que la muerte no pase sobre nosotros y no nos alcance, la sangre de Cristo es la cual debe limpiar de todos nuestros pecados. Y esto es por la fe. Amén, ¿o no? Y eso es lo que creemos, que hemos pasado por eso. Por eso cuando decimos que pasamos por la cruz, pasamos por esa sangre derramada y todos nuestros pecados han sido quitados, borrados. Aleluya. Así que si hay alguien que todavía le persigue el pasado, acusación, culpa, enfermedad, por eso puede ser rota y quebrada por esta verdad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que celebraban la Pascua y Jesús estaba con sus discípulos, y Jesús estaba acercando desde el norte hacia Jerusalén a celebrar el Pesaj, la Pascua. Pero pasa a una casa primero donde sus amigos en Betania, la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y allí ocurre algo especial. Entra en la casa de ellos. Ya Jesús había resucitado a Lázaro antes, pero entra a la casa de sus amigos y es derramado el perfume de alabastro. ¿Se acuerdan ahí? A los pies del Señor. María lo derrama delante de Dios. Judas se escandaliza, dice: pudo haberlo dado esto tan caro, este perfume, pudimos haberlo vendido y haberlo dado a los pobres. ¿Se acuerdan o no? Y la Escritura dice algo sobre Judas. Dice: Judas no lo decía
porque amaba a los pobres. Judas lo decía porque era tesorero y a veces se quitaba un poco de esas platas, ¿no? Entonces él vio que ahí podía tener algo para él. No era por... Solo lo dijo nomás. Por eso reclamó. Pero Jesús dijo, lo que esta mujer ha hecho, lo que esta mujer ha hecho, se recordará y se hablará por siempre. Porque ella no tan solo ha ungido mis pies, sino me está ungiendo para mi sepultura y para lo que viene después en él. Y sale luego de esa casa, porque esta casa está cerca, Betania está cerca de Jericó, entrando en la frontera de Judá. Entonces, y va y camina a Jerusalén. De allí cuando se llega ese día donde la multitud les acerca, ¿se acuerdan de ahí? Y con ramos le esperan y lo proclaman. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Entienden más o menos el contexto? ¿Dónde estamos? Y en el capítulo 2 entonces, verso 17 en adelante dice, muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro desde la tumba y lo resucitó de los muertos. Y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él, ¿no? Porque le habían proclamado la entrada triunfal a Jerusalén. Y los religiosos dijeron, no podemos hacer nada. Ya la multitud está tras él. Pero algunos tenían tramado algo. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarles a Jesús. Y Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte, hablando de él, miren iglesia, sin embargo, ¿se acuerdan que el otro día también hablamos de un sin embargo? Entonces, sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Amén, ¿o no? ¿De quién está hablando ahí entonces? De nosotros. ¿A quién está mirando Jesús ahí? A nosotros, a ti. Dile a tu hermano, dile al que está a tu lado, dile, está hablando de ti. Ya está pensando en ti. Ya está pensando en mí. ¿Cuántos celebran eso? Esa cosecha abundante de nuevas vidas está hablando de nosotros hasta el día de hoy y de lo que han de ser salvos. Amén, ¿o no? Era necesaria su muerte como un grano que cae en tierra y muera para que dé mucho fruto. La muerte de Jesús ha dado el fruto de nuestra vida, de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. Amén, ¿o no? ¿Cuántos celebran esto? Cuando yo celebro esto, de verdad que todo lo que hay en la tierra pasa. No hay mayor gozo y gloria de que hoy vivo y experimento y disfruto el ser hecho un hijo de Dios. Y que vivo la salvación y tengo vida eterna. No hay mayor gozo que eso. Hay situaciones en la vida que pueden conflictuarnos, pero ¿sabe? Permanezco en el gozo de la salvación. Y por eso traigo a mi vida el clamor que un día hizo el rey David. Cuando le dijo, Señor, vuélveme al gozo de tu salvación. Porque a veces se pierde esto. Y la multitud seguía al Señor, no todos porque lo reconocían como el Mesías, sino por otros milagros, sino que habían recibido o querían recibir. Pero los que le vieron, le reconocieron, lo entendieron, lo siguieron como el Mesías, como el Señor, no solo experimentaron sanidad, liberación o algún milagro de multiplicación, sino que experimentaron transformación en su vida porque pasaron de muerte a vida.
porque siguieron al Señor, y cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, luego de la resurrección de Cristo, fueron hechos hijos de Dios. Así que, iglesia, esto es lo que disfrutamos. Él murió para dar luego fruto de muchas vidas. Los que aman su vida, verso 25, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Todo el que quiere ser mi discípulo debe seguirme, dijo Jesús, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Esa fue la oración. Jesús pudo haber orado, Señor, sálvame de esto y no la quiero pasar. Pero el Señor oró, Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. ¿Qué pasará con Satanás? ¿Qué pasará con Satanás? Será expulsado. ¿Cuándo ocurrirá eso? Ya comenzó a ocurrir. Cuando Jesús vino con su reino, comenzó a deshacer las obras de las tinieblas. Hombres que estaban encadenados, hombres y mujeres, comenzaron a experimentar la libertad, la liberación, la sanidad, los milagros. Amén, ¿o no? Jesús comenzando a hacer esta obra, sanando, liberando, trayendo su reino. Satanás comenzando a ser expulsado. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, cuando tú y yo hemos sido hechos hijos de Dios, cuando tú y yo hemos experimentado la salvación y traído del reino de las tinieblas al reino de Satanás ha sido expulsado de tu vida. Satanás ha sido expulsado de mi vida. Ya no me gobierna. Ya no tiene dominio sobre mí. Puede tocar mi carne, pero no mi alma y mi espíritu. Porque le pertenezco al Señor. Porque soy un hijo de Él. Satanás comenzó a ser expulsado, iglesia. Le pertenecemos al Rey, al Señor, a Jesús. Esa es la bendición que tenemos. Tenemos poder y autoridad sobre Él. Y en eso debemos vivir y caminar. Eso es reino de Dios. Así que si alguna obra está haciendo en ti, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, tienes poder y autoridad para que no obre en ti. Y si está operando en tu carne, por el poder y la autoridad del Señor también puede ser quitado para la gloria de Dios Padre. Amén. Eso es la bendición de Dios. Satanás ha sido expulsado. Aún sigue gobernando los que están en un mundo caído, los que están en pecado, los que están en oscuridad. Aún lo gobierna Satanás. Por eso la iglesia debe predicar este evangelio. Por eso esta iglesia debe proclamarlo, anunciarlo y demostrarlo bajo el poder de Dios. Si hay alguien en tu familia, en tu amistad, en el círculo tuyo que no conoce a Jesús, está siendo sujetado, dominado, atado por Satanás y debe ser expulsado de esa vida. Amén, ¿o no? Por eso predica el evangelio. Por eso no le demos lugar al diablo. Un día será quitado de esta tierra, pero cuando Jesús venga. Pero mientras Jesús no venga, la iglesia debe llevar este mensaje.
La iglesia debe vivir esta palabra. Y Jesús dijo, wow, está llegando el día que Satanás será completamente expulsado. Jesús está hablando con sus discípulos. Y luego de esto le dice, vamos a la casa donde vamos a celebrar la cena. Y entran a la casa que habían preparado. Vamos a saltarnos toda esa historia. Y dice que estaban en la mesa, miren, vean esto, estaban en la mesa para cenar. Todo el pueblo de Israel vino a todos lugares para celebrar el Pesaj, la Pascua, ¿no? Algunos mataban el cordero para poder celebrarla, pero en la mesa donde estaba Jesús con sus discípulos no había ningún cordero. No había ningún cordero para sacrificar en esa mesa. No todos celebraban matando un cordero, porque en el templo no estaba el arca. Es otra historia allí, mayormente para explicarla tal vez en otro momento. Pero se debía matar un cordero. En la mesa del Señor no estaba este cordero. Y todos estaban, incluyendo Judas, estaban en ese momento en la sala. Y Jesús hace algo. Se saca sus vestimentas, se pone como un siervo. Y como siervo, cuando alguien estaba en la casa de un judío, era invitado, caminaba mucho, lo que le hacía quien estaba el dueño de casa, debía lavarle los pies. La gran mayoría tenían un siervo que le lavaba los pies para estar en la casa. Jesús con sus discípulos se saca su ropa, quedan los paños menores como siervo y toma ese balde que estaba en la casa, dice la escritura, lo leen en Juan también, toma el paño y le va a lavar los pies a cada uno de sus discípulos, incluyendo a Judas. El Señor le lavó los pies a todos. Pedro le dice, no me lave los pies, le dice. No soy digno que tú lo hagas, una labor de siervo. Y Jesús le dice, si no me dejas que te laves tus pies, no tendrás espacio conmigo. Y Pedro le dice, no me laves solo los pies, lávame también la cabeza, lávame todo. Jesús le dice, no, y ustedes ya han sido limpios, es necesario que solo le laven los pies. Y le lavan los pies a cada uno de sus discípulos, incluyendo a Judas, el que lo iba a traicionar. Cuando yo leo esto digo, Señor, tu bendición está para todos. El Señor lavando los pies. Quiero que vayamos al capítulo 13 en esta parte. Verso 12 en adelante. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, le he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Amén. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Wow. Le lavó los pies a todos. Se sentó a la mesa
y le dijo, pero sabe, uno de ustedes me va a traicionar. Y luego le dice, haz lo que tienes que hacer. Finalmente ya conocemos que fue Judas el Iscariote. Antes de cenar, quiero que veamos lo siguiente. A todos Jesús le lavó los pies. Pero en esta parte final de la cena, donde se habla de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, y donde el Señor lo iba a encomendar a hacer las obras del reino, Judas ya no estaba. Para sentarse a la mesa con Jesús y para vivir su reino y llevar su reino, tenían que hacer lo que él ya había elegido. Vamos a cenar hoy día y debiéramos sentirnos por la fe, estar en esa instancia como Jesús estuvo con sus discípulos. Yo creo que esta mañana, por la fe, por la cena, por el entendimiento de esto, va a haber y ya está viniendo libertad. Que haya renovación de vida, iglesia, en esta mañana. Que nuestra alma y nuestro espíritu se levante, se renueve, se refresque en amor, en gozo, en gratitud, en esperanza, en entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor, que ha tomado cautiva la cautividad, traiga plena libertad de todo tipo de opresión, de mentiras, de culpas, de pecado, en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Señor está santificando su iglesia para lo que Él está derramando en este tiempo. Por eso no quiero que cenemos como un ritual. Podamos cenar con el entendimiento. Jesús estaba con sus discípulos. Le lavó los pies a todos, como lo ha hecho con nosotros. Pero en esta parte íntima estuvo con estos elegidos. Y yo creo, por mi experiencia personal y por lo que dice la Escritura, que soy un elegido de Dios. Si tú estás siguiendo a Jesús, siendo un discípulo, una discípulo de Dios, creo que eres un elegido de Él. Y finalmente, los últimos versículos para que cenemos. Porque allí les dice lo siguiente también. Primero les dijo que teníamos que amar lo eterno, más que lo terrenal. En lo que leímos. Les dijo que había que ser discípulos y seguirles, y seguirle a Él. ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿A quién estás siguiendo, iglesia? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Y lo último que le dice, familia, Iglesia Viña acá en Los Ángeles, del mismo capítulo 13, verso 31 en adelante, dice: en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Y aquí cierra: les doy un nuevo mandamiento. Para todos nosotros también, iglesia. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado a ustedes, deben amarse unos a otros. Amén. El amor que tengan unos a otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Amén. Amarnos profundamente unos a otros.
Por eso Pablo después de la iglesia de Corinto le habla a la iglesia y le dice, no tomen la cena como la están tomando. Tómenla con el entendimiento, con gratitud. Si hoy somos hijos, si hoy somos salvos, es por la muerte de Cristo en la cruz. Tómenla como el Señor, para que el Señor mandó. Por eso se le llama también la cena de la comunión. No solo en comunión con Dios, el Padre, no solo en comunión con el Hijo, sino la comunión y el amor los unos con los otros. Por eso hacemos tanto hincapié en que nos conozcamos, en que nos podamos bendecir unos a otros, para poder ser una familia en el amor del Señor. Amén. Y el Señor, a través de esto, dijo, háganlo todas las veces que sea necesario, porque mi pacto se renueva todos los días. Mi pacto es eterno. Aleluya. Amén. Y por eso hoy quiero que cerremos el año cenando, dando gracias al Señor, pero invitándonos a la comunión unos con otros, al amor fecundo, genuino, profundo, verdadero. Por eso el apóstol le dice mucho a la iglesia, y Jesús también enseñó mucho esto: si alguien tiene algo contra su hermano, deja esa ofrenda, arregla primero la situación. Si sabes que alguien tiene algo contra ti, lo mismo. Sean uno, perdónense unos a otros, ámense unos a otros, porque siendo uno en Él, Satanás, que ha sido expulsado, no va a tener injerencia y forma de entrar a manipular la iglesia. Amén. Y el mundo va a conocer que yo los he enviado, porque serán uno. Amén. Y hay bendición de Dios, y creo que esta mañana viene mucha bendición. Yo quiero orar para que todo lo que ha pasado durante el año 2024, si ha habido dificultades, si han habido enfermedades, si han habido pérdidas, si han habido tropiezos, iglesia, en esta mañana podamos sentir la renovación de la vida en Cristo. Amén, ¿o no? Podemos experimentarlo, disfrutarlo y tener la fe que vamos a comenzar un nuevo año, pero más que un nuevo año, un nuevo tiempo, un nuevo día, renovado, restaurados, reconciliados, unos con otros y con Cristo el Señor. Que esta mañana se rompa toda obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cenar. Voy a pedir a los líderes, por favor, si nos ayudan lo que ya tenemos, y el equipo de oración si puede pasar. Y mientras ellos van a buscar la copa de vino y el pan, iglesia, quiero invitarte a lo siguiente. A que hagamos una oración. Iglesia, familia, hagamos una oración. Tal vez para algunos una oración de gratitud. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias. En la mesa tú revelaste lo que vendría y nos invitas a la mesa como un elegido tuyo. Gracias, Jesús. Amén, ¿o no? Pero tal vez alguno va a tener que decirle: Señor, no he caminado con la fidelidad. No, Jesús no tiene que morir de nuevo, como la carta de los Hebreos lo dice. No hay que morir de nuevo. Él ya murió una vez y para siempre, pero todos los días por la fe podemos ser renovados en Él. Por eso Juan escribe: hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, y su sangre está fresca para limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, puedes una mañana decir: Señor, yo quiero tomar esta copa, quiero comer de este pan. Wow. Pero quiero renovarme en ti.
perdona mis pecados. Amén. Perdona mis faltas. Perdona mi inconstancia. Transforma mi vida. Quiero ser renovado en ti, en mente, alma, corazón. Amén. Y también tal vez alguno, Señor, soltar perdón, como el Señor nos perdona. Dice, perdona mis pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra mí. Tenemos que soltar perdón. Y tal vez alguno puedes romper tu carne, avergonzar tu carne hoy, pero va a ser tu mayor victoria. Tal vez esa persona no está acá, suelta perdón. Y luego hablarás y arreglarás la situación. Tal vez hay alguien acá, si alguien tiene algo contra su hermano, antes de cenar, creo que es necesario restaurar las relaciones también, unos con otros. Amén. Unos con otros. Y si alguien viene hacia ti que ha sido ofendido, no te ofendas tampoco. Soltamos perdón. Perdonamos, pedimos perdón. Amén. Porque a veces solo el que está ofendido por la falta de otro, perdona. Pero cuando sabemos que hemos cometido un error, sabemos que hemos ofendido, es necesario también reconocerlo y pedir perdón. Amén, iglesia. Y todo esto va a traer libertad y bendición, crecimiento. Jesús dijo que era una cosecha abundante y muchos van a venir a Jesús, pero tienen que encontrar una iglesia sana, una iglesia en Él, una iglesia donde se experimenta el reino de Dios, una iglesia donde hay sanidades, señales y maravillas, porque Jesús es cabeza de la iglesia, es el Señor de la iglesia. Amén, iglesia. Así que vamos a cenar.